Se abre la sesión pública convocada para dar posesión de la silla I minúscula a la señora doña Paloma Díaz Mas. Ruego a los excelentísimos señores académicos, don Carlos García Gual y a don Juan Mayorga, que acompañen a la académica electa hasta el estrado. Tiene la palabra doña Paloma Díaz Mas. Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, los principios son siempre difíciles y yo no sé cómo empezar. En su discurso de ingreso a esta misma casa, don Pedro Álvarez de Miranda describió los recursos que utilizaron sus 263 predecesores para construir sus respectivos discursos de ingreso a la Real Academia Española y señala que, al autorrebajarse, al asegurar sentirse tamañito frente al honor que recibe y frente a la estatura de quien le ha precedido, el recipiendario desea, también en perfecta sintonía con la más pura tradición retórica, captar la benevolencia del auditorio. Ni que decir tiene que yo aquí y ahora quisiera captar su benevolencia, la de todos ustedes. Y no me resulta difícil sentirme tamañita frente al honor que recibo, hasta el punto de que me pregunto sinceramente por qué yo y por qué a mí, habiendo tantos otros y tantas otras que merecerían haber sido elegidos miembros de la Real Academia Española. Quiero, por tanto, agradecer su benevolencia y su generosidad a todos los miembros de esta corporación que hoy me acoge y especialmente a los 3 académicos que propusieron mi candidatura, don Luis Goytisolo, don José María Merino y doña Soledad Puertolas. El haber sido elegida académica es para mí, desde luego, un honor, pero también una responsabilidad y un compromiso. El compromiso de participar en las actividades de la academia y contribuir a ellas, aportando lo que se me requiera y pueda yo buenamente dar. Y ese compromiso es también una ventana de esperanza hacia el futuro. Durante los últimos años hemos vivido tiempos difíciles en los que han sucedido cosas que no hubiéramos podido imaginar. Tiempos en los que todos hemos sufrido física y moralmente, hemos perdido seres queridos, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos y hemos adquirido conciencia de nuestra pequeñez. Una de las sensaciones más acuciantes en esta época de incertidumbre ha sido la necesidad de vivir al día, la dificultad para hacer planes a medio e incluso corto plazo. El compromiso con la Real Academia Española tiene para mí un efecto sanador. Uno se compromete con una institución para hacer planes de cara al futuro, para contribuir a llevar adelante proyectos que a veces son de largo alcance y de larga trayectoria. Comprometerse abre un horizonte de esperanza.
Me ilusiona y enorgullece en especial el haber sido elegida para la silla I, la que ocupó una mujer a la que no conocí personalmente, pero a la que admiré mucho, Margarita Salas. Margarita Salas Falguera nació en Canero, Asturias, en noviembre de 1938. Se educó en el Colegio de la Asunción de Gijón, en el que, según su propio testimonio, las mujeres que allí estudiaron, gracias al espíritu de la institución, pudieron hablar, debatir y discutir de todo. El lema del colegio era «sin miedo», y resulta encantador saber que a pocos años de acabar la guerra civil, en plena dictadura, unas monjas de un colegio femenino animaban a sus alumnas no a sentirse vulnerables por ser mujeres, sino precisamente a actuar sin temor. De esa educación sin miedo salieron mujeres como Margarita Salas. Su vocación científica vino determinada por un encuentro casi casual en una reunión familiar con Severo Ochoa, que se convirtió en su mentor y su maestro. La animó a estudiar bioquímica en la Universidad Complutense y, acabada su tesis doctoral, la acogió en su laboratorio de Nueva York para que completase su formación. Allí pudo conocer un entorno científico muy diferente del que existía en España, no solo por los medios incomparablemente mejores con que contaban los laboratorios, sino por algo que ella resaltó muchas veces, que hombres y mujeres trabajaban en pie de igualdad. Margarita Salas estaba entonces recién casada con Eladio Viñuela, que fue compañero suyo de carrera y luego compañero de trabajo y de vida hasta la muerte de Eladio en 1999. Juntos empezaron a investigar sobre el virus bacteriófago o fago FI29, pero que un hombre y una mujer colaborasen en la misma investigación tenía en los años 60 del siglo XX un inconveniente. El único investigador visible era el hombre, mientras que la mujer era considerada simplemente una ayudante o una esposa. Muchas veces recordó Margarita Salas cómo en ambientes universitarios ella era conocida como la mujer de Eladio Viñuela y no como la solvente investigadora que ya era. En 1970, Eladio Viñuela le cedió a ella la investigación sobre el fago FI29 y él reorientó su propia investigación hacia el virus de la peste porcina. Margarita Salas siempre recordó ese gesto con una palabra: generosidad. Muchas veces se refirió a Eladio Viñuela como un hombre muy generoso. Era una persona muy generosa y quería que mi trabajo fuese reconocido. Y en su mismo discurso de ingreso en la Real Academia Española tuvo unas palabras de agradecimiento para ese hombre que fue un fundamental apoyo para su carrera profesional. En torno al fago FI29, Margarita Salas organizó y dirigió un equipo de investigación en el que se formaron varias generaciones de investigadores. Ese trabajo fue reconocido internacionalmente y mereció múltiples premios y honores. En principio se trataba de un caso de investigación básica, es decir, la que está encaminada simplemente a aumentar el conocimiento sobre un tema, no a buscar una aplicación práctica. Pero Margarita Salas y su equipo descubrieron que el fago FI29 producía una enzima polimerasa, una proteína capaz de producir reacciones biológicas que era capaz de amplificar el ADN de cualquier célula a una velocidad asombrosa. En algún momento ella la definió con humor como la ADN polimerasa mejor del mundo mundial. En 1993, el científico norteamericano Kary Mullis obtuvo el premio Nobel por un descubrimiento de algo que hoy nos resulta muy familiar, la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, una técnica que permite tomar una pequeña muestra de ADN y replicarlo mediante una polimerasa para obtener suficiente material que permita, por ejemplo, saber si en nuestro organismo se detecta ADN del virus SARS-CoV-2, por ejemplo. Lo que descubrió Margarita Salas con su equipo es que la polimerasa del virus FI29 tiene la capacidad de hacer lo mismo a mayor velocidad y desarrollaron una técnica alternativa para conseguir su replicación, la MDA o amplificación por desplazamiento múltiple, que tiene muchas aplicaciones para usos prácticos como la investigación forense,
la arqueología o la oncología. Margarita Salas insistió una y otra vez en la importancia de fomentar la investigación básica, porque sin ella no se puede llegar a la investigación aplicada. Toda aplicación se basa en una investigación previa que en principio no tenía más objetivo que saber más sobre algo. Por eso invertir en investigación básica es una apuesta para el futuro. Un país sin investigación es un país dependiente y sin futuro. Precisamente en honor a mi predecesora he escogido como tema de mi discurso Ciencia en judeo-español, un rótulo en el que se una mi admiración por la investigación científica a la que Margarita Salas dedicó su vida y mi dedicación filológica al estudio de la lengua y la literatura sefardíes. La filología es una disciplina histórica, así que hablar de filología es también hablar de historia. Lo que pretendo es ofrecer una panorámica de la historia de los sefardíes y de la evolución de su lengua a través de textos judeo-españoles de contenido científico. En la casa de mis padres, un piso grande en un barrio del Viejo Madrid, que aparece en el trasfondo de varias de mis novelas, no había ascensor. Era un edificio vetusto, con techos altísimos y con una escalera en la que había que subir muchos escalones para ascender de un piso a otro. Entre tramo y tramo había un descansillo, que el diccionario de la lengua española define como rellano en que terminan los tramos de una escalera, y en el descansillo había un pequeño banco esquinero adosado a la pared. Si uno llegaba cansado al final de un tramo, podía sentarse en el banco y desde allí tenía una visión del tramo que acababa de dejar atrás y del que aún le quedaba por subir. A veces, cuando varios vecinos se encontraban en uno de los descansillos, surgía una pequeña tertulia improvisada. Los textos sefardíes que he escogido pretenden ser como aquellos bancos de los descansillos de la casa de mi infancia, asientos que nos permitirán, acomodándonos brevemente en ellos, contemplar la trayectoria de los sefardíes y su cultura y encontrarnos con gentes, los sefardíes del pasado, con que dialogar. Cada descansillo de mi discurso está situado en un punto de la historia. El primer descansillo se sitúa en 1601 y se titula Medicina para sefardíes en tiempos de epidemia. En la biblioteca de la Sinagoga Portuguesa de Ámsterdam se conserva el único ejemplar conocido del Diálogo del Colorado, impreso en Salónica en 1601. Es un coloquio humanístico, es decir, un texto didáctico en forma de diálogo en que tres amigos debaten sobre el mal colorado, es decir, la escarlatina. Por lo visto, se había desatado una epidemia de esa enfermedad en Salónica, que entonces era un importante puerto comercial del Imperio Otomano, y el autor, que se presenta como Daniel de Ávila, judío, filósofo y médico, nos explica que escribió su libro en forma de diálogo por ser el estilo más dulce y suave, y en el cual introdecía al doctor Soria y doctor Bravo que determinen todas cuestiones y a mí como que los pregunto. Y esto hice porque en la insigne Academia de Salamanca, flor hoy del mundo de las ciencias humanas, fueron dos maestros míos entre todos los que de quien dependí que más autoridad tienen. Daniel de Ávila debió de nacer en España o en Portugal, en el seno de una de aquellas familias conversas que, esquivando como podían a la Inquisición, siguieron practicando a escondidas el judaísmo. Estudió medicina en Salamanca y, como otros judaizantes de su época, acabó refugiándose en el Imperio Otomano. El libro se imprimió en aljamía, es decir, en lengua romance, escrita con letras hebreas, lo cual indica que está dirigido a un público judío. La lengua es básicamente el castellano de finales del siglo XVI, con tecnicismos médicos castellanos, clísteres, cámaras, electuarios, con algunos lusismos, almíscar, grudo, y con préstamos del turco que el autor solo pudo adquirir en su lugar de asentamiento, como Carpuz, Sandía o Chanaca, Cuenco.
Consta de 15 diálogos breves en los que se tratan los orígenes del mal colorado, las señales o síntomas de la enfermedad, los tratamientos como las purgas, las medicinas y victos, los fregamientos, lavatorios y unciones para provocar el sudor o las sangrías, para acabar con 3 diálogos dedicados a cómo se habrán de curar los niños del colorado, cómo se regirán las preñadas con el colorado y cómo se curarán las paridas del colorado. En la obra se citan más de 200 fuentes de la antigüedad, de la ciencia árabe y hebrea medievales o contemporáneas del autor. Daniel de Ávila es un ejemplo de aquellos conversos judaizantes formados en la península ibérica que, trasterrándose al Imperio otomano, llevaron hacia el Mediterráneo oriental el conocimiento científico de Occidente. El segundo descansillo de nuestra trayectoria es anterior al primero, pero representa un momento más evolucionado de la historia de los sefardíes y de su lengua. En 1566, la comunidad judía de Salónica, agobiada por los impuestos, envió a Constantinopla una embajada para que negociase ante el sultán Suleimán I un alivio a la presión fiscal que sufrían. Los escogidos para llevar a cabo las negociaciones se llamaban Moshe Almosnino, Moshe Baruch y Jacob Nachmias. Cuando llegaron a Constantinopla, el sultán se encontraba en campaña militar en Hungría, en uno de los intentos de conquistar Viena. Al poco tiempo llegó la noticia de su muerte y los 3 emisarios sefardíes tuvieron que esperar a que el nuevo sultán Selim II fuese coronado para poder pedirle audiencia. Moshe Almosnino aprovechó la larga espera para aumentar su conocimiento sobre aquella sociedad otomana de Constantinopla, tan distinta de la de su Salónica de origen, y dejó testimonio de lo que observó en su crónica de los reyes otomanos. El rabino Moshe ben Baruch Almosnino había nacido en Salónica en 1518, en el seno de una familia rica y culta de expulsos originarios de Huesca. Fue rabino y científico, autor de una amplia obra, tanto en hebreo como en lengua romance. En hebreo escribió un comentario a la metafísica de Aristóteles y otro comentario al libro de astronomía Esfera Mundi del monje irlandés del siglo XIII, Johannes de Sacrobosco, o John of Hollywood. En lengua romance escribió algunas epístolas y varias obras científicas, como el Tratado del Astrolabio, un Tratado de los Sueños y El Regimiento de la Vida, que es un tratado de filosofía moral. Su crónica de los reyes otomanos narra los acontecimientos en torno a la muerte de Suleimán II, la subida al trono de Suleimán I, la subida al trono de Selim II. Ofrece una crónica del reinado de Suleimán I en la que resulta evidente su admiración por el sultán y termina contando los extremos y grandezas de Constantinopla, que es un memorial de algunos extremos y medio que se hallan en la ciudad de Constantina. Almosnino escribe en una lengua de transición propia del periodo de formación del judeo español. La base es el castellano con fonética medieval, en el que aparecen insertos algunos aragonesismos y catalanismos, grandas, fuertas, mai, sota, un buen número de hebraísmos y ladinismos, o sea, de calcos del hebreo, y algunos turquismos cuando designa realidades de la sociedad otomana. Su talante científico impregna toda su crónica, que es mucho más que un libro de viajes o una crónica histórica. Es el testimonio de un científico que, con ojos de hombre de ciencia, visita una ciudad desconocida para él y para sus potenciales lectores. Con rigor científico solo relata lo que ha experimentado por sí mismo como testigo de vista o busca la información de testigos fiables. Muestra también gran interés por las cualidades y significación de los números, y así nos habla de la perfección del número 10 o de la significación religiosa y matemática del número 7, cuya mayor perfección radica en que ni es compuesto ni se compone de él otro número de los 9 números, es decir, en que es un número primo.
Encontramos en su crónica explicaciones climatológicas, como por qué es tan extremado el clima de Constantinopla, con grandes fríos y grandes calores, observaciones sobre cuestiones económicas, como las causas por las que los mantenimientos de toda especie están en uno de dos extremos, o muy caros o muy baratos, o indicaciones sobre la influencia del urbanismo en la salubridad pública, en las costumbres e incluso en la moral de la población, como cuando explica el extremo de que en Constantinopla unas mujeres están excesivamente recogidas y encerradas en sus casas y otras son callejeras y desenvueltas y hablan con cualquiera. Ello se debe a que las casas de Constantina son muy estrechas, como habemos dicho, y no les queda lugar en las fábricas para que hagan patio o cortillo ni aun barandados, por lo cual se extienden antes por lo alto que por lo luengo y ancho. Y eso provoca que las mujeres no tienen lugar ninguno para poder espaciarse ni conversar con vecina alguna, porque les faltaba el patio de vecindad, el cortillo, que era en su salónica natal el espacio de socialización de las mujeres. Pero nada suscita más la admiración de Almosnino que los avances de la ingeniería otomana aplicada a las obras públicas. Así describe las obras del acueducto de Constantinopla o la Marata o Gran Mezquita de Constantinopla con su complejo de edificios anexos, pero sin duda lo que más admiró fue la construcción por un novedoso sistema de encofrado de la Ponte Grande, a poco menos de media jornada lejos de Constantina, cuyas obras visitó maravillado y explica que, aunque todos los más que venían en mi compañía pasaron a caballo, yo me apeé y pasé de mi vagar por ver y comprender bien todo modo de la fábrica particularmente, que cierto era cosa digna de venir de muy largo camino a solo ver cosa tan grande y tan estupenda. Nuestro tercer descansillo se sitúa en 1730. A principios del siglo XVIII, las comunidades sefardíes se encontraban con un problema religioso que era fundamentalmente un problema lingüístico. Aunque los rabinos seguían formándose en las escuelas rabínicas en las que se estudiaba el hebreo, la mayoría de los sefardíes desconocían la lengua santa, lo que quiere decir que participaban en el culto sinagogal y leían sus oraciones en unos textos en hebreo que eran capaces de pronunciar, pero que no entendían. Por eso varios rabinos emprendieron la tarea de crear textos en lengua vernácula que permitieran a los sefardíes cumplir cabalmente sus obligaciones religiosas. Hicieron una nueva traducción de la Biblia, oracionales en los que el texto hebreo aparecía enfrentado a su traducción en lengua vernácula, poemas paralitúrgicos en judeo-español para las distintas festividades judías. Pero, sin duda, el proyecto más ambicioso fue el Meam Loes, un comentario de la Biblia en judeo-español, en que se virtió en lengua romance buena parte del saber rabínico que se había ido transmitiendo desde la Edad Media. El título de la obra se refiere a la lengua en que está escrita. Meam Loes es cita parcial de un versículo de Salmos que significa literalmente de un pueblo que no habla hebreo. El iniciador del Meam Loes fue un rabino de Constantinopla, Jacob ben Meir Juli, quien escribió el comentario del libro del Génesis, que se publicó en 1730 y empezó el de Éxodo. Tras su muerte, otros rabinos continuaron el trabajo, publicando por entregas hasta 1773 los comentarios de los demás libros de la Torá o Pentateuco, y los volúmenes se reeditaron además varias veces en Constantinopla, Salónica, Esmirna y Livorno en Italia. El Meam Loes es una obra didáctica dirigida a que las familias sefardíes entendieran mejor el texto bíblico, aumentasen su conocimiento de muchos temas y encontrasen una guía para vivir como buenos judíos. Leyendo sus páginas podemos comprobar cómo ha evolucionado la lengua sefardí desde los textos del siglo XVI hasta convertirse en una variedad lingüística diferente del español peninsular, diferente del español peninsular. Una lengua en la que abundan los arcaísmos
y que incorpora formas de otros romances peninsulares, además de hebraísmos y turquismos, pero en la que además se han producido innovaciones como consecuencia de una evolución que a veces sigue caminos divergentes de los del castellano peninsular. En ese comentario de la Biblia se incluyen muchos conocimientos acumulados a lo largo de los siglos, entre ellos conocimientos científicos. Señalaré a continuación algunos de los saberes científicos incluidos en el comentario al libro de Génesis. Ya desde el principio, al comentar la creación del mundo, Jacob Ben Meir Juli plantea un problema de ética científica, el de los límites del conocimiento. ¿Es lícito que el ser humano indague sobre todas las cosas o hay saberes que deben permanecer ignorados porque no son aptos para los seres humanos, sino que solo pertenecen a Dios? El Meam Loess declara desde su mismo comienzo que hay cuestiones sobre las cuales el judaísmo prohíbe indagar, entre ellas, saber qué modo era este mundo antes que se crearon los cielos y qué es aparellado de ser de él después de tiempo, ni saber de lo que hay más arriba de los cielos y debajo de la tierra y detrás de las 4 partes del mundo, que son Mizrach, Maharab, Safón y Darom, Oriente, Occidente, Norte, Sur. ¿Qué hay ahí? Que ciertamente no alcanza nuestro meollo a poder entender una de 1000. Por eso no tenemos licencia de pensar en ninguna cosa de las ditas, y todo que empara mientes en esto, millor fuera que no viniera al mundo. Pero tras ese poco esperanzador inicio, Juli va desarrollando al hilo de los pasajes bíblicos una auténtica enciclopedia del saber sefardí que incluye nociones de cosmografía, astronomía, geografía, física, metafísica o anatomía tomadas de distintas fuentes. Por ejemplo, al comentar el versículo de Génesis en que se describe cómo Dios separó las aguas de la tierra de las del cielo en el segundo día de la creación, explica con una metáfora cotidiana por qué las aguas que hay sobre los cielos no caen de golpe sobre la tierra. Las aguas de los cielos son como un modo de llaro que está buracado, abajo buraquitos chicos y por arriba tiene un buraco grande. Por ahí lo echan de agua y cuando está abierto por arriba se escurre toda el agua por abajo. Mas cuando tapan arriba de buen modo no sale de abajo ni gota de agua. Igualmente cotidiana, pero físicamente impecable, es la explicación de por qué el agua del mar es salada. Es por la calentura de los cielos. Pues según veréis una caldera de agua que estando a la lumbre, cuanto más se apura, se hace salada, lo mismo es esto. El cuarto día de la creación, en que Dios creó las luminarias del cielo y separó el día de la noche, da pie a toda una serie de explicaciones sobre astronomía, los tipos y colores de los astros, algunos de los cuales tienen luz propia y otros, como la luna, la reciben de otros cuerpos celestes, cómo el universo está compuesto por 9 esferas concéntricas, llamadas Galgalim en hebreo, que giran unas dentro de otras, y si producen o no un sonido, la música de las esferas. El comentario al versículo, y dicho el Dios, fagamos hombre en nuestra figura como nuestra semejanza, da pie a un tratado de anatomía humana en el que, entre otras cosas, se relaciona el seder, el orden, de los miembros que tiene la persona. ¿Por qué dio Dios al hombre 2 ojos con sus párpados, una nariz con 2 agujeros, pero no 2 bocas? Un cañuto que se llama Beshet, con su boca redonda, que por ella englute la comida y la bebienda, o el corazón, que es el rey del cuerpo, que ahí es la morada del espíritu vivo, y con él pensa todo modo de pensier. Tampoco falta información sobre la gestación y el feto, en qué postura se encuentra en el seno materno y cómo se alimenta, que tiene la boca cerrada y el ombligo abierto, que por allí come de lo que come la madre y bebe de lo que bebe su madre. Y no va del cuerpo, que si tal era, mataba a su madre. Cuando llega a comentar el versículo de Génesis, creced y multiplicaos, el rabino Juli se extiende en explicar, sin ninguna gazmoñería y a veces con detalles muy explícitos, una serie de prescripciones religiosas que son al mismo tiempo prácticas de higiene sexual.
Entre otras cosas, considera que los varones judíos deben conocer bien la fisiología de las mujeres, sus esposas, para poder cumplir debidamente los preceptos religiosos del judaísmo. Y por eso, por ejemplo, da una detallada información sobre la menstruación, la usanza o costumbre de las mujeres, por qué se produce, cuál es su utilidad y cómo unas mujeres la tienen con más frecuencia y otras con menos, según su vientre tenga más o menos sangre. De la misma manera que hay árboles que dan fruto más pronto o más tarde, según dispongan de más o menos agua. El comentario a ese versículo, creced y multiplicaos, empieza resaltando la obligación que todo buen judío tiene de leer estas prescripciones en voz alta a su familia por lo menos 3 veces al año y especialmente a los hijos e hijas casaderos que aún viven en la casa paterna. El mandato de leer el Meam Loes, y no solo estos pasajes, en voz alta en las reuniones familiares se cumplió y durante más de siglo y medio este comentario bíblico fue el libro de cabecera de muchas familias sefardíes. En 1778 se imprimió en Liorna, o sea, en Livorno, Italia, el libro titulado Huerta de Oro. De su autor, David ben Moshe Bajaratías, solo sabemos lo que él mismo dice. Que mi nacimiento fue en Sarai de Bosna, es decir, en Sarajevo, que mi criamiento y embelsamiento fue en Livorno de Toscana y que a despecho del gran pesgo de atender al negocio, non deixi ni deixo perder un punto de tiempo que non lo emplee en esfogarla mi gran pasión y voluntad amorosa que desde mis más tiernos años tuve y tengo siempre por estudiar y embelsar todo. Y continúa explicando en su judeo-español salpicado de turquismos, italianismos y algunos hebraísmos, pero pocos ladinismos, que su curiosidad intelectual le llevó a aprender latín, francés, inglés, italiano, algo de hebreo y de griego, la escritura del turco con letras árabes y también a saber algunos tañeres, o sea, tocar música. Lo que pretende Atías, que era un mercader, es contribuir a que los sefardíes salgan de su ignorancia, ya que considera, con cierto complejo de inferioridad, que en Italia sus correligionarios eran tenidos por la sumot, es decir, por los pueblos, por la gente la más asna y la más negra que haya sobre la tierra, diciendo que no sabemos otra esencia que el negocio y engañar al mundo. Mientras que entre los no judíos había muchos entendidos en ciencias como la astrología, las matemáticas, el álgebra, la geometría o la filosofía. Para esa labor divulgadora escribe una miscelánea, es decir, un género en prosa didáctica que tuvo una amplia difusión en la Europa del siglo XVI, él escribe en el XVIII. Y como es propio de una miscelánea, el contenido del libro es variado. Empieza reproduciendo un documento legal útil para mercaderes como él. El texto en francés, con traducción al judío español, de las cartas patentes otorgadas por el rey Luis XVI de Francia, en la cual se concedía a los judíos españoles y portugueses privilegios para residir y comerciar en Francia. Además, en el libro encontramos un pequeño método para aprender a leer y escribir italiano y unas páginas dedicadas al alfabeto griego, una serie de cartas ficticias que van desde una letra amorosa y sabiosa que un novio manda a su novia, hasta una respuesta que le manda un amigo de Tzafón a su amigo de Mizraj, en la que alguien que vive en el norte de Europa, Tzafón, le explica a un amigo de Oriente, Mizraj, los usos y costumbres de los europeos en contraste con las costumbres orientales. Además, se insertan algunos mashalim, o sea, ejemplos, cuyo origen último son las fábulas de Esopo, aunque no sabemos de qué fuente directa las saca Atías, algunos secretos útiles para diversas situaciones de la vida cotidiana, como eliminar chinches y pulgas, saber de quién viene el mal de no poder engendrar, o del hombre o de la mujer. Otro de los capítulos es un tratado de fisionomía basado en la teoría de los humores de la medicina hipocrática, que Atías dice haber sacado de libros en latín y en italiano, pero en realidad su fuente es un tratado de fisionomía español.
La fisionomía y varios secretos de la naturaleza de Jerónimo Cortés, publicada por primera vez en Valencia en 1597 y varias veces reeditada en los siglos XVII y XVIII. La Huerta de Oro es un libro muy original en el panorama de la literatura en judío español. Un esfuerzo para divulgar entre los sefardíes algunos conocimientos científicos y paracientíficos de su época. Constituyó un intento aislado y sin continuidad. Las siguientes obras de divulgación científica se produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XIX y las escribieron médicos sefardíes formados en Europa occidental. Por ejemplo, un día cualquiera de 1899 llega en tren a Salónica un viajero procedente de París. En el andén le espera el impresor, escritor y periodista Saadi Bezalel Halevi, director de uno de los periódicos judío-españoles más importantes, La Época. Sin darle tiempo a descansar, Halevi conduce al viajero a una modesta vivienda donde una mujer se ha puesto de parto. El recién llegado encuentra allí una escena dantesca en la que la parturienta está intentando dar a luz en una pequeña habitación angosta, atestada de mujeres y sin ninguna medida higiénica. La comadrona es una anciana sin formación sanitaria, por supuesto, que pretende acelerar el parto por un procedimiento de magia simpática. Ha colocado un capullo de rosa, una conjá, sobre el vientre de la parturienta, esperando que a medida que se abre el capullo de rosa, se vaya abriendo también, se entiende que al cabo de unas cuantas horas, el canal del parto. El médico se escandaliza de la situación comparándola con la atención a los partos que había practicado en los hospitales de París en que se formó. Yo he empezado a la limpieza del Hospital Rothschild, donde las mujeres parían en una cama de operación, adentro de una audá encalada de blanco, después de haber sido desnudadas y enchabonadas enteras por comadrones gantados de caucho, con guantes de caucho. Toparme en súbito en esta suciedad delante de una parida que 100% debía aferrar una fiebre puerperal. Conocemos la escena gracias a que el protagonista, el doctor Meir Joel, la describe en sus memorias, que se publicaron por entregas bajo el título de Souvenirs del doctor Joel entre abril y mayo de 1938 en el diario sefardí Acción. El doctor Joel nos ofrece una pintura de la Salónica otomana en un momento de transición de la vida tradicional a la vida moderna, en una lengua que es también una síntesis de tradición y modernidad. Junto a palabras muy sefardíes, ambezí, yuba, aferar, o castizas expresiones populares, encontramos turquismos, udá, conjá, hebraísmos, pensaar, algún italianismo, ricetta, capace y, sobre todo, un buen puñado de galicismos, cauchuc, atantivament, chances, periclos, sin mucha pena, en el sentido de sin demasiado esfuerzo, generación, que se introdujeron en el judío español por medio de personas que, como Meir Joel, habían estudiado en escuelas francesas de su país o en París. La trayectoria vital de Meir Joel está marcada por esa transición entre vida tradicional y moderna. Su padre, que ejercía un oficio tradicional, era sastre, lo mandó a estudiar a una escuela italiana y luego lo puso de aprendiz con un farmacéutico empírico que ejercía sin ninguna formación reglada, como muchos otros médicos y farmacéuticos en la Salónica de finales del siglo XIX. Pero el joven Meir consiguió formarse primero en el Hospital Bikur Jolim de Salónica, luego en la Escuela de Farmacia de Constantinopla y en París, donde se especializó como ginecólogo. De vuelta a Salónica, contribuyó a mejorar la salud de las mujeres, introduciendo el parto medicalizado, un avance que ha salvado a lo largo de la historia millones de vidas de mujeres y millones de vidas de neonatos. En 1943, el ejército alemán concentró a todos los judíos de Salónica, que eran más de 55.000, en el barrio cercano a la estación de ferrocarril, para deportarlos desde allí en trenes que iban directamente al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Menos del 10% de los deportados sobrevivieron. Meir Joel
murió mientras se encontraba en espera de ser deportado. En 1922, el mundo estaba empezando a salir de una terrible pandemia, la llamada gripe española, que entre 1917 y 1919 causó decenas de millones de muertos. En ese año, la imprenta de uno de los principales periódicos sefardíes de Constantinopla, el Yuguetón, publicó un librito titulado Libro de Higiene, es decir, Libro de Higiene. Su autor era Albert Shaul, diplomado del Instituto Químico Bacteriológico de Pasteur y viejo elevo de los hospitales de París, quien explica en el prólogo del libro la necesidad de difundir los conceptos básicos de higiene entre la población y por qué escogió precisamente el judío español para escribirlo. Si yo publiqué este ouvrage de higiene en la lengua española es por haber pensado que la mayoría del pueblo no conocerán las lenguas turco y francés. Su judeo-español mezcla términos de origen hispánico con turquismos y abundantísimos galicismos e italianismos. El libro presta especial atención a las enfermedades contagiosas, dando en cada caso el nombre de la enfermedad en francés y en judeo-español, y ofreciendo una descripción y unas medidas profilácticas básicas que se pueden aplicar en el ámbito doméstico. Trata también de las medidas para evitar la propagación de las enfermedades epidémicas, entre ellas entre las que se cuentan el asolamiento, es decir, el aislamiento o confinamiento, la seroterapia y el vaccin o ashlamá, es decir, la vacuna. Así explica en qué consiste la vacuna. El vaccin consiste en hacer ayudicas debajo del cuero de microbes muertos a fin de pujar la fortaleza del cuerpo y sus defendedores fagocites por poder pelear con victoria grande contra los microbes dañosos que quererán venir al cuero. Los microbes muertos inyectados no pueden pelear con los fagocites, estos salen victoriosos y el cuerpo se enrecia. Leyendo estas frases nos sentimos muy cercanos a los sefardíes de Estambul de principios del siglo XX. También nosotros hemos necesitado, un siglo después, que los especialistas en salud nos explicasen con claridad, usando palabras a nuestro alcance, las características de la enfermedad que nos angustia, sus posibles remedios y la utilidad de las vacunas. Cuando el doctor Joel y el doctor Shaul publicaron sus escritos, el judeo-español era todavía la lengua habitual de comunicación entre los sefardíes de Turquía y los Balcanes. Un cuarto de siglo después, la situación había cambiado radicalmente. Las comunidades sefardíes habían ido despoblándose por la emigración a países de Europa Occidental y América. La vida tradicional fue quedando relegada y los cambios políticos y sociales propiciaron el uso de las lenguas nacionales o del francés y del alemán o la adopción por parte de los emigrados de la lengua del país de inmigración. Finalmente, la deportación y asesinato por los nazis de judíos de los países balcánicos produjo el exterminio físico de decenas de miles de hablantes de judío español, el declive de las comunidades sefardíes y la rotura de la cadena de transmisión de la lengua sefardí de una generación a otra. Hoy el judeo español está catalogado por la UNESCO como una lengua en peligro de extinción. Pero a medida que esa vida tradicional ha ido extinguiéndose, ha crecido un acuciante deseo de preservar la memoria. Y así, en los últimos 40 años, se han publicado muchos relatos autobiográficos escritos en diferentes lenguas por los sefardíes de distintas partes del mundo, libros de memorias, novelas autobiográficas, recuerdos de infancia. La mayoría de los autores no son escritores profesionales. Quiero mencionar expresamente la obra de uno de estos escritores ocasionales, que es precisamente un científico, un médico neurocirujano, Isaac Papo, que en 2006 publicó su libro Viaje en el ocaso de una cultura ibérica.
Isaac Papo nació en Milán en 1926 en el seno de una familia originaria de Edirne que emigró a Italia para ampliar su negocio de manufacturas de seda. Él y parte de su familia se salvaron del Holocausto porque habían obtenido la nacionalidad española acogiéndose al decreto de Primo de Rivera de 1924. En 1942 huyeron de Italia y se refugiaron en Barcelona, donde él estudió medicina. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, completó sus estudios en París, donde se especializó en neurocirugía y regresó a su Italia natal, donde desarrolló su carrera profesional. Murió el 30 de septiembre de 2019 en su casa de Como. Fue, como muchos sefardíes, un políglota por trayectoria vital. La lengua que más utilizó en su vida fue el italiano, pero hablaba y escribía el castellano por haber vivido en Barcelona y el francés porque estudió en París. El judío-español era la lengua de su madre. Como otros sefardíes de su generación, fue testigo de la desaparición del mundo tradicional sefardí de sus padres y sus abuelos. Aunque el autor se declara un tanto indiferente con respecto a las cuestiones identitarias sefardíes, hay un elemento identitario que permea toda la autobiografía de Isaac Papo, la lengua elegida para escribirla. Él explica que, de todas las lenguas que conocía, escribió su libro en castellano porque era la lengua más parecida al judío-español que hablaba en su infancia y su juventud con su madre. Cito: lo hacía para evocar la memoria de lo que hablé con mi madre durante más de medio siglo, con el vehículo lingüístico que más se le parece. Llegamos ya al último piso de nuestro paseo de la ciencia y la filología por la historia de la cultura sefardí. Un paseo cronológico, porque sin cronología es imposible entender la historia. Cuando subía las escaleras de mi casa, de mi infancia, siempre me sorprendía la luminosidad del último piso. Nosotros vivíamos en un segundo y normalmente nuestro itinerario acababa allí. Pero cuando subíamos a visitar a nuestros vecinos de los pisos superiores, yo notaba cómo en el ascenso aumentaba la luz, cómo los ventanales de los descansillos que daban al patio de vecindad se hacían cada vez más luminosos. Subir los últimos tramos de la escalera era para mí, niña pequeña, un ascenso hacia la luz. Quiero pensar que así ha sido también el final de nuestro viaje imaginario, que nuestro ascenso metafórico ha sido también iluminador. Descansillo a descansillo hemos encontrado textos literarios y testimonios lingüísticos de distintas épocas. Los autores sefardíes pudieron parecernos al principio muy lejanos en el tiempo, y en el espacio y en la mentalidad, pero resulta que eran nuestros vecinos de escalera. Su historia no es la nuestra, pero nos reconocemos en ellos. Como nosotros, tuvieron deseo de saber, de observar, de analizar y comprender el mundo que les rodeaba. Tuvieron también miedo a la enfermedad, quisieron entender sus causas y las formas de combatirla, y para ello buscaron la ayuda de la ciencia. Algunos de ellos padecieron el exilio y el desarraigo, fueron perseguidos por ser como eran, murieron víctimas de la intolerancia y del fanatismo, sufrieron las consecuencias de las guerras. La historia de esos sefardíes, vecinos nuestros, nos hace comprender nuestra propia historia. Sus casos se convierten en ejemplares para entendernos mejor a nosotros mismos. Nos muestran, una vez más, que la historia es la maestra de la vida. Muchas gracias.
Tiene la palabra don José María Merino. Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, conozco y aprecio a doña Paloma Díaz Mas desde hace bastantes años y supone para mí una satisfacción profunda haber sido designado para responder a su discurso de ingreso en nuestra institución. Catedrática de la Universidad del País Vasco, profesora en diversas universidades norteamericanas, Oregon, Brigham Young, Washington en St. Louis, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, filóloga y periodista, autora de numerosos ensayos y libros sobre la historia, la cultura y la identidad sefardíes, con atención también a su literatura escrita y oral, en este caso interesándose por las particularidades del romancero sefardí, el origen y difusión de la literatura de cordel entre los sefardíes y los aspectos de los distintos tipos de romances, tanto los medievales, conservados desde la expulsión de los judíos de España y Portugal, como los compuestos en España durante los siglos XVI y XVII, y la literatura de cordel importada de España entre los siglos XVIII y XX, los romances sefardíes de tema bíblico y las adaptaciones de romances provenientes de las culturas en contacto con las comunidades sefardíes. Estudiosa de la Celestina, por ejemplo, pero asimismo autora de espléndidas ficciones literarias, doña Paloma Díaz Mas presenta, tanto en su personalidad como en su obra, distintas y muy interesantes facetas que sin duda enriquecerán el patrimonio y el trabajo cotidiano de nuestra Casa de las Palabras. En nuestras comunicaciones, antes de preparar los discursos para este acto, me contó que quería dejar hablar a los sefardíes dando explicaciones de los textos citados. En su magnífico homenaje a doña Margarita Salas, su antecesora en el sillón académico, acaba de disertar con sabiduría de la ciencia en el judeoespañol desde ciertos descansillos del siglo XVI al XX, recordando personajes y aspectos de la cultura sefardí que desembocan en lo científico, analizando diversos libros y en ellos debates sobre numerosos aspectos que abarcan desde la enfermedad y la medicina hasta la lengua, pasando por la numerología, la economía, la arquitectura o la ingeniería e incluso la Biblia como instrumento de difusión y conocimiento, entre otras cosas cósmico y telúrico, pero también referido a ciertos aspectos de la propia naturaleza del ser humano y otras formas de vida. Tras el último descansillo, yo voy a pasar del mundo sefardí, que doña Paloma Díaz Mas conoce con tanta certeza, al de su creación estrictamente literaria, en el que fluyen con naturalidad las ficciones, cuento, novela e incluso teatro, entrelazándose a menudo con el ensayo y la memoria personal. En 1973, siendo todavía muy joven, tenía 19 años, doña Paloma Díaz Mas publicó un libro titulado Biografías de genios, traidores, sabios y suicidas según antiguos documentos, que, aparte de ser renovador en nuestro espacio cuentístico del momento, al presentar con naturalidad numerosos microrrelatos, muestra una voz muy cercana al lector que irá contándonos interesantes semblanzas de casi un centenar de personajes peculiares, muchos de ellos antiguos, autores de un solo poema. Ya en el prólogo del libro se habla de un tal Tío que empleó su vida en escribir el siguiente texto: yo quisiera, a escribir un solo poema, dedicar la vida entera. Pero también anacoretas, historiadores, actores, verdugos, constructores de barcos dentro de botellas, coleccionistas de espejos, cultivadores de rosas, pintores, músicos, mecenas, delincuentes sanguinarios, plañideras, aunque no dejaré de citar también a quienes falsifican textos históricos, pues conectan con el permanente interés de nuestra flamante académica por los avatares de la memoria y del olvido ante el implacable paso del tiempo.
Esta atracción por el texto de poca extensión volverá a mostrarse en su siguiente obra, publicada en 1984, El rapto del Santo Grial, una novela breve compuesta por 14 capítulos que, a pesar de encajar todos ellos en una trama unitaria, se desarrollan con una curiosa independencia dramática, y asistiremos a la aventura de varios de los ya viejos caballeros andantes a quienes no complace el encargo de recuperar el Santo Grial y con ello conseguir la paz del mundo, pues dicha paz terminaría con sus posibles aventuras y hazañas. En 1985, nuestra nueva académica publica la novela Tras las huellas de Artorius, en la que una estudiante se enfrenta con su tesis doctoral sobre un texto medieval en latín escrito por alguien que, según la personalidad que se le atribuya, trovador provenzal, clérigo guerrero normando o alquimista francés, puede ofrecer distintos significados. Esta consideración de una realidad sometida sin cesar al quebranto del tiempo y por ello víctima continua del acecho de la indefinición, señalará la narrativa de Paloma Díaz Mas, que, por otra parte, en un libro que publicará 20 años después, como un libro cerrado, nos confesará que aquella novela fue profundamente autobiográfica, pues al parecer refleja sus experiencias como becaria en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1987 publica un memorable libro de cuentos, Nuestro Milenio. Ya vemos que el propio título indica un espacio temporal, en el que reúne 14 piezas que pueden inscribirse en un singular ámbito fantástico o muy extraño. Cuando preparé mi libro 100 años de cuentos, 1898-1998, antología del cuento español en castellano, seleccioné de este libro de Paloma Díaz Mas el relato El señor Link visita a un autor. Fruto de sus viajes a los Estados Unidos, Paloma Díaz Mas publica en 1992 Una ciudad llamada Eugenio, que recoge su experiencia como profesora en una pequeña ciudad norteamericana. Ya en sus otras obras han fulgurado el humor y la mirada irónica, pero en en sucesivos fragmentos, algunos con esa forma y espíritu de microrrelato que apunté, impregnan todo el texto. Con El sueño de Venecia, también publicado en 1992, Paloma Díaz Mas ganó el 10º Premio Herralde de Novela. Voy a dejar que sea su propio testimonio el que nos hable también del libro en un texto que presentó en un simposio internacional celebrado en Amberes en septiembre de 1994 sobre la memoria histórica en las letras hispánicas contemporáneas, con el título Memoria y olvido en mi narrativa. La narración se inicia en el siglo XVII con una especie de novela picaresca contada en primera persona por Pablos de Corredera, mozo de muchos amos. Continúa con una novela epistolar en la que un lord inglés llamado Aston Howard recoge sus impresiones sobre el Madrid previo al levantamiento del 2 de mayo de 1808. Para el siguiente capítulo, la historia de dos tenderos y un indiano, escogí el narrador omnisciente propio de la novela realista decimonónica, muy adecuado para el caso, porque esa parte se desarrolla en la época de Isabel II. Y el siguiente capítulo es recreación de una infancia de posguerra avanzada. Como hilo conductor sirve un cuadro que se pinta en el primer capítulo y con el que todos los personajes de capítulos siguientes tienen alguna relación. Fin de la cita. Añadiré que las diferentes atmósferas de cada época, así como las actitudes de los personajes, muestran una extraordinaria destreza autoral. Por otra parte, en el muy cuidado transcurso de las narraciones, vamos encontrando palabras, algunas en desuso o raras, que desde la mirada académica no podemos dejar de saludar con regocijo: amistanza, tinel, ventalla, pichel, compango, numeraje. Paloma Díaz Mas desplegará con plenitud su extraordinaria capacidad narrativa en La tierra fértil, publicada en 1999 y galardonada con el premio Euskadi en el año 2000. Santos Alonso,
que fue profesor y crítico literario, desgraciadamente fallecido de modo prematuro y a quien recuerdo con extraordinario afecto, dijo de la novela en Revista de Libros, entre otras cosas, lo siguiente: la historia de la tierra fértil, al igual que la épica y las historias romances, es una sublimación de los valores humanos y una idealización del amor, de la amistad, de la piedad filial, de la valentía y la fidelidad, de la generosidad y la clemencia, del heroísmo y del honor. Pero también, por otra parte, es una materialización intemporal del dolor y la desesperación, de la envidia y la venganza, de la crueldad y la sinrazón, del abuso gratuito y la desigualdad social, de la indignidad prepotente y el menosprecio de la vida y la muerte. Paloma Díaz Mas ha recreado con maestría unos temas eternos que, procedentes de la antigüedad y del medievo, aún siguen vigentes. Más que otra cosa, en la tierra fértil ellos son, sin duda, los que vertebran el ritmo de la narración y construyen el contenido simbólico de la obra. Como un libro cerrado, que ya cité, publicado en 2005, es la siguiente obra de nuestra autora. Formada por 47 textos, ilustrados a veces con fotografías del padre de la propia Paloma, en el libro se conjugan los recuerdos infantiles, familiares y escolares, la ciudad, Madrid, la casa, la llamada habitación grande con sus muebles y objetos, experiencias y sueños, juegos y tebeos, la evangelización, el rosario y la formación del espíritu nacional, las primeras poesías y el primer televisor, con ciertas confidencias de la vida de la autora, que también nos narra su descubrimiento del Quijote en una edición para niños o una aventura en la que a los 12 años y con un plano en la mano recorrió sola la medieval Ávila, aventura de la que acaso, como ella señala, proceda su pasión por la Edad Media. En 2014, Paloma Díaz Mas publica Lo que aprendemos de los gatos, peculiar crítica indirecta del comportamiento humano, dividido en dos partes. La primera, que recuerda a la gata llamada Tristras, para descubrir que no son los seres humanos quienes domesticamos a los gatos, sino ellos los que nos domestican a nosotros. Y la segunda, en la que el gato Tris y la gata Tras suceden al otro felino ya fallecido, mostrándonos el problema que para los humanos supone la razón. En 2017 aparecerá su novela Lo que olvidamos. Para que sigan concurriendo en mi intervención otras voces, recordaré la del catedrático de la Universidad Complutense y crítico literario Santo Sanz Villanueva, que en El Cultural, tras calificar como irónica desmitificación de nuestra especie lo que aprendemos de los gatos y valorar lo que tiene de reportaje y reflexión Una ciudad llamada Eugenio, y definir de retrato del artista adolescente y crónica sentimental de la generación de la escritora como un libro cerrado, escribe de Lo que olvidamos lo siguiente. El título, como se ve bastante ilustrativo, se refiere a la pérdida de memoria que se produce al llegar a edad avanzada. Bajo esta idea genérica, la autora aborda un grave problema de este tiempo de sociedades cada vez más envejecidas, el Alzheimer. Lo que olvidamos es narración cordial e intensa, despojada de artificios inútiles, amena y emocionante. En el año 2020, Paloma Díaz Mas publica El pan que como. A lo largo de 25 capítulos independientes y utilizando el cocido como referencia recurrente, nos hablará de cubiertos, manteles, vajillas, del vino y del pan, de toda clase de comidas, de tradiciones festivas, de desperdicios, de lo que ella llama física y química de la cocina. Personajes míticos, bíblicos y legendarios, poemas, breves relatos, recetas, párrafos de libros seglares o sagrados se comunicarán con la casquería, la matanza, ciertos juegos infantiles o la invención de las conservas. En fin, un brillante logro en su peculiar modo de entremezclar memoria, reflexión ensayística, relato y antología de textos. Y para concluir, quiero citar su libro Romances de la rata sabia, publicado en 2021
ilustrado por Concha Pasamar, en el que, a través de esos romances y villancicos que conoce también nuestra nueva compañera, nos dice cosas muy instructivas tanto para los niños como para los mayores. Me limitaré a leer unos versos del último romance. Todas las cosas terminan, que no hay cosa sin final. Pero los libros ya tienen otra ventaja además, que una vez se han acabado, pueden volverse a empezar. Aunque sea al final, itadakimasu, querida Paloma. Ruego a doña Paloma Díaz Mas que se acerque a la mesa. ¿Puede la señora Díaz Mas ocupar su asiento, su puesto, entre sus compañeros? Se levanta la sesión. Él es presidente de la Academia de Ingeniería y eso ya es una ciencia más compleja.